Buenos días, Laura, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal ¿Qué esta tal? semana? Yo muy bien, ¿y tú? Por aquí, por el obrador, trabajando un poquito. Perfecto. Sí, bueno, contábamos con tu hermana, ¿no? Pero a última hora se ha tenido que ir, Sí, así que nada, te tenemos a ti sola para, para para responder conoceros. a todo, sí, eso Perfecto. es. Pues nada, bueno, yo te conocí, vamos a introducir un poquito si te parece bien y ya luego tú nos cuentas tu historia, pero bueno, os conocí a través del programa de Canal Cocina que ha Así salido es. actualmente y nada, pues me gustó vuestra historia, ese trocito que pude ver y bueno, pues me puse en contacto con vosotras y aquí estás. Eso Así que es. nada, ahora para que la gente conozca quién es Laura y quién es su familia y toda su empresa, pues nada, te dejo a ti la palabra y cuéntanos pues, vuestra historia y todo lo que quieras contarnos. Muy bien, bueno, pues bienvenidos a Como Negros. Este es un proyecto familiar que iniciamos. Realmente PAN hacemos desde hace 15 años, pero este proyecto surgió mucho antes, surgió con la idea que tenía un tío mío, Juan José Marcén, que de repente dijo, ¿por qué el pan no sabe como antes? ¿Qué le ha pasado? Y es que en los años 80 hubo un gran cambio aquí, cuando entramos en la Unión Europea, eh, se dejó de cultivar el trigo que sabía pan, lo que nosotros, el trigo Aragón 03, que era el trigo que sabía pan. Le preguntó a gente y le dijo, sí, pues es que es eso, es que ahora el pan ya no se hace con este trigo, se hace con harinas más modernas, más productivas, más rentables. Económicamente en el campo son más rentables y en el tema de panadería son más sencillas de utilizar, pero pierdes la esencia, la base. Entonces consiguió, esto estamos hablando del año 90 y tantos, consiguió un poco de semillas de unos octogenarios que había en el pueblo de al lado, los hermanos Laviña, que los seguimos llevando muy dentro, porque gracias a ellos que mantuvieron, sembraban un corrico, que decían ellos, o sea, sembraban las variedades modernas, pero no querían perder ese trigo que había sido de sus padres, de sus abuelos, de, entonces, ellos cultivaban eso, le dieron los 5 sacos que tenían, se los dieron a mi tío y mi tío consiguió embolicar, que se dice aquí, que es, embolicar es que es una palabra aquí en aragonés. Eh, bueno, involucrar a mi padre y a otras personas, a otros agricultores, porque mi tío era microbiólogo, o sea, realmente, pues sí, de alimentación sabía, pero no sabía, no era agricultor. Entonces consiguió que ellos lo fueran cultivando y persiguiéndonos porque era muy insistente mi tío y compró un pequeño molino y hacía harina y hacía el pan en casa y muy bien hasta que en el año 2000 por una enfermedad murió y ahí nos dimos cuenta de que o nos poníamos las pilas nosotros o eso se iba a quedar en mi tío José intentó esto pero se quedó en nada. Así que montamos la asociación Forcañada, otros familiares con nosotros y, pues eso, pues ya hacíamos más divulgación, nos íbamos con un horno de leña a los pueblos a hacer talleres de pan para enseñarles a la gente cómo era este trigo y demás, pero no había agricultores que les mereciera la pena rentablemente, o sea, económicamente, sacar este trigo adelante, no había harineros que quisieran esta harina porque no era la demandada por los panaderos, porque es toda una cadena, claro, si el público no lo demanda, ni los panaderos se esforzarán, ni los harineros se complicarán, ni los agricultores querrán ganar menos dinero. Entonces, Es una cadena. ese fue es una cadena, exactamente. Y nosotros fuimos el eslabón que dijimos, vale, pues si no hay agricultores que lo hagan, pues nosotros lo haremos. Si no hay molineros, pues montaremos un molino. Pero claro, tampoco había, montamos un pequeño molino, pero no había panaderos que quisieran lanzarse con esto, porque es que es querer complicarse la vida un poquito. Sí que los panaderos antiguos con los que hablábamos, los mayores, a los, digamos, los padres, esos que estaban en el obrador, decían, oh, ese trigo, madre mía, toda la vida hemos hecho ese trigo. Ah, pero ahora no. No, porque esta harina, a mí me viene la harina para baguette y la harina para chapata y la harina para tal, y ya no me complico tanto la vida. La panadería no es tan fácil, no es química, es biología. Y hacer que suba el pan y hacer que esto tenga, y que tenga sabor y que tenga duración. Entonces decidimos montarnos el obrador y esto fue en 2005, 2006 abrimos, pero claro, nosotros no sabíamos hacer pan. Yo estudié ingeniería agrícola, mi hermana estudió filología clásica. Vamos, sí, bueno, lo mío, como era industrias agrarias y alimentarias, pues Claro. sí, bueno, yo había estudiado lo que era el trigo en la carrera y sí, pero ya, pero no de lo que era una industria de panadería.
porque claro, ya que te montabas, en lugar de montarlo pequeñito, montabas un obrador enorme, con un horno enorme. A lo Y grande, ¿no? nos costó muchísimo encontrar un panadero que supiera hacer el pan con harina, agua, levadura y sal, sin mejorantes, sin... Y la masa madre ahora está muy de moda, pero hace 15 años no te creas, no eran cosas de ¿para qué te vas a complicar tanto la vida? Si ahora, bueno, ahora venden masa madre en Tetrabric, pero si Sí. no tienes que complicarte la vida para saber si la puedes mantener viva o no, abres el Tetrabric y echas. Entonces buscamos y encontramos a Xavier Barriga, que es el dueño del actual Turris, que por aquel entonces era asesor de panadería. Trabajaba con una marca comercial, que es el horno que tenemos, el Mondial Forni, que son unos hornos italianos. Y digamos que con el horno, cuando un panadero compra un horno, te viene con un... O sea, sí, la empresa de maquinaria te ofrece un panadero para que te enseñe a manejarlo, a ponerle un poco la puesta a punto. Pero claro, nosotros no sabíamos ni cómo encenderlo, o la amasadora, qué amasadora compramos y cómo se pone en marcha, ¿sabes? ¿Qué es este botón? Entonces necesitábamos un poco más que solo una mera asesoría. Así que lo contratamos, vino 3 días, sí que le mandamos un poco de harina antes para que practicara, porque no solo nos tenía que enseñar a hacer pan, nos tenía que enseñar a manejar el Aragón 03, que no es nada fácil. De hecho, él no lo tenía muy claro. Por si acaso nos enseñó también a hacer pan blanco, ¿sabes? Dice, por si no os... Por si acaso. Porque entonces tampoco los integrales de granos antiguos molidos en piedra, que ahora se oyen más, tampoco es que estuvieran muy de moda hace 15 años. Entonces, bueno, pues nos enseñó un poco a hacer pan y nos dio las nociones básicas de si es el horno. La verdad es que nos vino muy bien, es una persona muy, muy organizada, o sea, nos enseñó unas reglas muy básicas, pero que mantenemos todavía ahora, de cada cosa tiene su cajón, aunque parezcan obviedades, cada cosa tiene su cajón y lo tienes que guardar siempre aquí, aunque tengas, porque el perder 2 segundos, nos decía, perder 2 segundos cada vez que tienes que buscar una cosa, no puede ser. Y las órdenes de producción nos enseñó a hacer... Está muy bien, la verdad es que cogimos muy buenas ideas. Pero claro, luego había que encontrar el cliente para ese producto, porque no había una demanda real de eso. Tuvimos que crear una demanda de una cosa que no existía. Costó encontrar clientes suficientes, pero vamos, eso fue en el 2006 y teníamos pues eso, 10 incondicionales, ahora llevamos 15 años y la verdad es que no nos podemos quejar, tenemos unos clientes que son unos soles porque nos han aguantado panes que no nos salían bien, porque al principio, bueno, tú has probado a hacer pan, Sí. sí, y madre mía, es que no Y siempre es lo mismo. no. Y no sabes por qué, además, o sea, Sí. y a Sí. nosotros además nos cambia cada año la cosecha cambia, porque ¿ves? Se entiende mejor con el vino. El vino no todos los años con la uva de este año puedes hacer barrica y dejarlo en plan gran reserva. La de este año solo vale para joven y ya está. Pero nosotros teníamos que hacer pan todos los días. Y si cambiaba porque siempre hay pues más sequía o más, si llueve más, tienes más trigo, pero no sale mejor el pan. Entonces, es complicado Claro, cada y vez que luego la hacemos... temperatura a la que lo Buah, haces, si hay eso más ya... humedad, si, o sea, la fermentación, o Incluso sea si que la... Claro, en influyen las muchas cosas. harineras, tú cuando compras harina en una harinera tienes unos estándares que cumplen, que son, la harina tiene tanto de humedad y siempre intentan hacértela siempre igual porque así tú no tienes que cambiar. Nosotros aquí tenemos que cambiar la receta según cómo viene de húmedo el trigo, porque aunque la haya cogido toda en verano, no es lo mismo este campo que el de más allá y aunque más o menos se mezcle al limpiarlo y demás, sí que no es el mismo trigo ni siquiera durante todo el año. Y alguno tiene un 1% más de humedad, eso hace que si le echas la misma agua, la masa está más blanda, ya no sale igual. Es muy divertido, la verdad, muy entretenido. Y hasta que Todo no un abres el reto. horno no sabes lo que va a salir. Sí, sí, porque tú lo metes con mucha ilusión y bueno, como decía un cliente que hace pan, porque vendemos mucha harina para clientes que hacen pan en casa y dice, yo entro en la cocina y digo, ay, qué bien huele. Y luego miro el horno y digo, madre mía, qué desastre. Pero siempre huele bien. Y dice, y luego si lo empleo para tostones o para pan rallado, pues Pues está muy nada. rico. Pero es todo un reto lo del pan. Sí, para eso la pastelería es más química, física y química, y es si mides bien ingredientes, cantidades, temperaturas, todo va a ir más o menos correcto. Algo influye, pero no influye tanto como en si está fermentando, porque si ha salido un grado más de temperatura o un grado menos,
Ahora estamos cambiando de levadura fresca a levadura seca y está siendo todo un reto también. Porque de normal los panaderos, cuando quieren hacer un cambio así, también llaman a la harinera y le dicen, mándame la harina a ver con cuál me sale bien. Nosotros tenemos este trigo y con este tiene que salir bien, porque no vamos a cambiar de trigo. Si hacemos algo en pan blanco, porque mis abuelos no quieren comer pan integral principalmente, la gente mayor de mi familia es que lo tuvieron que comer obligados en la posguerra. Entonces esas cosas, quieren ver la miga blanca. Les hacemos pan blanco solo una vez a la semana. Somos un poco raros en eso. Pero les hacemos uno con un 80% de blanca y un 20% de integral. Así ven la miga blanca, pero tiene más sabor que el pan blanco y ya les vamos, y así les metemos un poquito de fibra. Y o sea, hay que estar comentando eso. El pan integral tiene más sabor que un pan blanco. O sea, Depende de qué harina, o sea, igual que, yo qué sé, no todos los vinos tintos saben igual. Hay uvas tintas que son más suaves y uvas tintas que son... En este caso en particular, el Aragón 03 tiene muchísimo sabor. De hecho, hace muchos años, en 2009 o 2010, algo así, nos enteramos de que Dan Barber, que es un chef norteamericano, era el chef un asesor de los de la Casa Blanca, de la cocina de la Casa Blanca, por ejemplo, con Obama. El tío tiene una granja en Nueva York y un restaurante, la granja está al norte de Nueva York y el restaurante allí, y cría todos sus animales. Bueno, tiene cosas muy curiosas porque, por ejemplo, a las gallinas durante una época les da pimientos rojos y así la yema del huevo sale roja. O sea, el tío experimenta mucho, pero le gusta mucho el sabor intenso, o sea, buscar cosas. Y aquí en España encontró a unos productores de trucha que lo hacían, de trucha creo que era, de pato, que hacían que el pato no lo maltrataban para sacar el paté y demás. Y nos encontró a nosotros porque en el Basque Culinary Center en San Sebastián, en Bilbao, sí. San Sebastián. Pues ahí uno de los profesores, por lo visto, nos conoció y les hablaba del trigo, y hasta Berasategui probó la harina Aragón 03 y para algunas cosas les gustaba. Entonces el tío lo encontró y cogió y se lo llevó a Estados Unidos. Y tiene ahí un productor de cereales que le busca sus mezclas, a ver qué trigo cultivamos y cómo, porque claro, influye mucho, igual que eso, la variedad de uva hace que un vino sea, pues no es lo mismo una garnacha que un tempranillo, que un cabernet, pues con el trigo también. Lo que pasa es que tenemos la idea es harina de trigo, y no, hay cientos y cientos de variedades de trigo y cada una tiene su particularidad. Normalmente las más modernas tienen pues más producción, son más productivas en campo, tienen más fuerza a lo mejor y tienen más, no sé, más resistencia a cosas, pero no tienen muy buen sabor. Entonces Barber lo que hizo fue cruzar un trigo americano con el Aragón 03, porque claro, el Aragón 03 le gustaba mucho el sabor, pero no le subían las cosas. No era fácil de manejar, entonces quería hacerlo más sencillo. Y cruzó un trigo, es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el trigo americano, y se lo cruzó el agricultor y lo llamaron trigo Barber, de hecho le puso su nombre al trigo, y con ese hacía unos croissants o unos brioches o una cosa espectacular. Pero sí, le gustó porque el sabor lo mantenía, esa variedad, ese que cruzó, consiguió mantener un poco el sabor y mejorar las propiedades de la harina, digamos. Porque el Aragón 03 tiene muy poca fuerza, muy poca, o sea, hay años que nos hacen una harinera de aquí, Harinas Polo, que es proveedor nuestro, le mandamos trigo y nos hace alguna vez muestras. Y una vez me mandaron, ¿sabes lo que es un alveograma de trigo? Es una prueba en la que hacen como una bolita de masa con harina y agua y le meten una burbuja de gas para ver cómo de elástico es, cómo de resistente es. Entonces, como si hicieras un chicle en la boca. Eso, y hay chicles que son más blandos, más duros, pues con los trigos igual. Y de normal, pues lo que hace es, al hincharse la burbuja, pues la máquina va dibujando una gráfica. Cuando se rompe la burbuja, ya dibuja la bajada. Y digamos que esa área debajo de esa línea es lo que mide la fuerza del trigo. Por eso la fuerza no tiene unidades, porque es un área. Es cuando hablamos de fuerza hay mucha gente que no entiende por qué tiene más fuerza, menos fuerza, y es eso, es esa burbujita cuando va subiendo y cuando se rompe. Entonces todo el área dibujada por debajo es la fuerza. Claro, cuanto más fuerza tiene, más sube la burbuja, más grande es el área. Por eso las harinas de tipo Manitoba, que tienen 400 de fuerza, pues es una harina súper resistente y puede hacer burbujas muy grandes. Entonces puedes conseguir panes más esponjosos y sobre todo masas más resistentes. Para mecanización
Es muy importante que la masa resista. Si es una masa como el Aragón 03, que a veces no dibuja gráfica porque no llega a hacerse la burbuja. Un año nos mandan una gráfica, no había dibujo, estaba todo en blanco. Digo, aquí os habéis equivocado, la impresora o algo no ha imprimido aquí la gráfica. No, dices que no ha salido burbuja. De lo flojito que era ese año, de la poca fuerza que tenía, no había salido ni burbuja. Entonces no es fácil trabajar. Ese año el pan salió como salió. Pero como de sabor está rico, llena Claro. igual y te sienta bien, pues eso es lo importante. Y gracias a que los clientes lo aceptan. El que no lo acepta, pues se va a comprar el pan a otra panadería, pero no le sentará igual de bien, ni le saciará igual, ni sabrá igual. Entonces ahí es que todo no se puede tener en esta vida, No. al menos con el trigo. Me está pareciendo súper interesante ese trigo porque nunca lo había escuchado, o sea, lo conocí el día que lo pusiste en el canal Cocina, pero explícanos un poquito más, pues nos ha hablado de la fuerza, de que tiene unas características especiales, que bueno, a la hora de Sí, trabajarlo no es fácil. Explícanos un poquito más sobre qué diferencias podemos encontrar entre ese trigo Aragón 03 a cualquier otro trigo normal. a ver, las diferencias se ven ya en el campo. Los trigos actuales, si cuando vas por el campo, por la carretera más que por el campo, ves que los trigos son así de altos, ahora son muy pequeñitos. Y sin embargo, los trigos, los que se ven en Gladiator, en la película esa, son unas masas ondeantes, son trigos muy altos. El centeno suele ser, el centeno es de los más altos, de los cereales. El Aragón 03 se ha llegado a hacer algún año pues de metro 50 de altura, es una barbaridad para una espiga, pero es un problema en campo porque se encama. Quiere decir que cuando viene, pues está ya seco en el campo, está a punto, está en mayo o junio, viene una tormenta, viene aire muy fuerte y agua y lo tumba. Y cuando lo cogíamos a mano, pues eso puede que no te molestara tanto, pero ahora que se coge con máquinas, la máquina no se agacha para recoger el trigo y puede dar problemas de que si está todavía un poco verde, puede incluso coger hongos y demás. Entonces no es un trigo fácil ya en campo, pero sí que es un trigo muy adaptado al secano. Estas son las espigas de Aragón 03. ¿Se ven bien? Veis que tiene Para muchas quien nos barbas. escuche ahora mismo, voy a hacer una pausa y si quiere verlo, tiene que ir Ah, al sí, canal de YouTube para ver que nos está enseñando Laura un es poco de verdad. trigo. Es verdad. Estas espigas tienen muchas barbas, están pensadas para secano, porque ahí es donde se queda el rocío de la mañana y acaba regándose la planta ya solita. Aquí tenemos una pluviometría muy escasa, o sea, aquí llueve muy poquito al año. Y sobre todo casi siempre son lluvias en verano, tormentas de verano. Entonces, si no consigues variedades que se adapten bien al secano, si lo único que pides es, estuvimos en una reunión el otro día y los agricultores pedían que nos trajeran regadío. Pues es que no podemos regar todo. Aparte de que el agua cada vez es un recurso más escaso, donde hay más agua lo que se suele hacer es una agricultura demasiado intensiva que daña mucho el medio en el que estás. O sea, tienes dinero a corto plazo, puedes hacer 2 cosechas anuales. Pero, por ejemplo, aquí en la laguna de Sariñena tenemos un poco al norte de Monegros. Monegros es un desierto, pero tiene regadío, la parte norte, porque tiene el canal de Monegros. Pero eso, claro, para conseguir más cosecha aplican más insumos, que son más fertilizantes, más pesticidas para que no haya problema, porque si tienes cosechas muy copiosas, digamos, tienes más problemas de bichos, más problemas de enfermedades, más problemas de hongos, porque estás apurando mucho la tierra. Claro, tienes más kilos de trigo o de maíz o de lo que quieras cultivar, pero a la larga en Sariñena tenemos la laguna más contaminada de Europa con nitratos. Y yo qué sé, con las cosas que estamos viendo ahora del Mar Menor, pues la agricultura intensiva, al fin y al cabo la agricultura es ¿cómo se dice? Es modificar el medio. Pero en agricultura ecológica que estamos nosotros, por ejemplo, tienes que hacer rotación de cultivo. Eso quiere decir que el año que ponemos trigo, si este año el campo tiene trigo, al año que viene se queda en barbecho, se queda vacío, al siguiente ponemos una leguminosa, pues guisantes o garbanzos o lo que sea, y la envolvemos, ni siquiera la recogemos porque no llueve lo suficiente para que salga mucha cosa, y al siguiente pones trigo. Eso quiere decir que dejas descansar la tierra, que no necesitas esa cantidad extra de abonos y que no vas a sacar tantos kilos, claro. A la larga es mejor,
Pero claro, pensamos en el corto plazo y el corto plazo ocasiona unos problemas a largo plazo tremendos, como los que están pasando ahora en Murcia, en el Mar Menor. Entonces, en campo ya es diferente, porque es un trigo que se adapta al secano. La espiga tan larga, pues claro, hace que la paja, que ahora no es realmente necesaria, pues no tenga mucho sentido. Por eso los trigos cortos, los trigos de caña corta son mucho más rentables. Se supone que toman menos recursos del suelo y así puedes producir más. O sea, la espiga se dedica a llenar los granos en lugar de hacer más paja. Pero ya te digo, a la larga. Y esos trigos además fueron un experimento que hicieron, bueno, experimento no, están hechos ya. En los años 50, un americano en México hizo cruzamientos de trigo para conseguir trigos más rentables. Y lo que hizo fue hacer trigos de espiga grande y caña corta. De normal, los trigos con una caña muy larga tienen la espiga muy larga porque van en consonancia. Y sin embargo, los trigos pequeños tenían espiga pequeña. Y lo que hizo fue cruzar y recibió el Premio Nobel de la Paz ese señor porque, claro, con sus trigos se habían producido muchos más kilos y por eso se estimaba que gracias a él se habían evitado 1.000 millones de muertos de hambre en el mundo. Pero el problema del hambre en el mundo no es de producción, es de reparto, porque kilos de comida se tiran y eso es un problema que a la larga es otra cosa. Pero vamos, eso, este trigo Aragón 03 era anterior. De hecho, se le llama Aragón 03 porque en los años 30 se hizo una selección de trigos, el Instituto Nacional del Trigo, ¿no? ¿Cómo se llamaba ahora? Hizo una selección de los trigos y aquí en Aragón este era el trigo que se cultivaba, pero en cada pueblo se llamaba de una manera. Entonces, en Egea de los Caballeros, Manuel Gadea, que era el ingeniero, seleccionó varios tal y lo llamó Aragón porque era el trigo que se cultivaba aquí. Y el 03, ahí hay un poco unas teorías de por qué era el 03, si era el ensayo 03 o que Egea era el centro, Madrid era 01, Barcelona 02, Egea 03 y por eso le pusieron el 03. No, ahí hay unas historias. Pero sobre todo se valoraba por el sabor que tenía. Nos ha pasado en vino, nos ha pasado con la garnacha vieja. Han pagado por arrancar viñas y ahora son las mejores pagadas. Pero claro, mantener variedades rentable para las empresas no suele ser si no hay una demanda. Tienes que crearte tú la demanda y eso es muy complicado en el medio de la industria alimentaria. Y luego, además de las propiedades que tiene en el campo y el sabor, es el mero hecho de mantener la biodiversidad completa. O sea, no porque el tomate RAF sea más fácil de producir, nos tenemos que quedar solo con ese. O sea, es una pena que se pierdan y que solo estén en el banco de germoplasma, ahí en Islandia, millones de variedades que no van a cultivarse. Está bien que las guarden, pero lo ideal sería que las cultivaran y las tomaran y que las comieran en la zona. Porque este trigo lo teníamos vendido en Alemania al día siguiente de empezar a recuperarlo. Fuimos a la feria de Biofag en Nuremberg y se lo enseñamos a los alemanes y vale, el alveograma a ellos les daba igual porque a ellos sí les gustan los panes densos. Aquí sí queremos panes esponjosos y crujientes, pero a un alemán no le des pan blanco. O sea, quieren panes contundentes, es otra cultura de comer pan. Sí. Entonces este pan lo probaron y claro, es que el sabor te encanta en cuanto lo pruebas. Dices, quiero que sepa así, quiero que esté más esponjoso, pero quiero que sepa así. Y nos compraban la cosecha si queríamos. Lo que pasa es que nosotros dijimos que no y montamos Como Negros porque la idea era que esto se quede aquí, que los de aquí valoren el producto de aquí. Y no tiene sentido que yo cultive una variedad que se defiende bien en este terreno y tal para que lo coman al otro lado de Europa. Quiero decir, que otros busquen otras variedades que se cultiven y de hecho hay unas cuantas empresas así como la nuestra, pues en Baleares tienen el trigo Seixa o la escanda asturiana, o buscar variedades que se adapten bien a vuestro terreno porque esa es otra. No se cultiva el Aragón 03 en regadío, no sé, para bien, es que no sale bien, porque crece tanto y grana tanto, porque tiene tanta agua, que dice, uy, madre mía, qué bien, que se tumba. El propio peso de la espiga se tumba y luego no sale, si ya tiene poca fuerza de normal, en los años que llueve más, este trigo tiene menos fuerza, porque es como pasa con la uva. No por el año que tienes más cosecha no tienes mejor vino. Y eso se entiende. Ha llovido mucho si la uva está más llena, pero lo que pesa más es el agua. No es la sustancia. La uva de secano es la que tiene más sabor, porque la planta se tiene que defender y genera...
las plantas en secano o cuando sufren estrés hídrico tienen muchas mejores propiedades. Generan más ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama la palabra, pero bueno, para defenderse del medio, igual que nosotros el sistema inmune o demás crea más resistencias cuando pasamos enfermedades, cuando nos ataca algo, que generamos más fuerza, o sea, nos sabemos defender mejor cuando nos han atacado, cuando no. Entonces con las plantas pasa igual, y entonces las plantas que han sufrido estrés hídrico, que pasan estrés, son mucho más saludables, digamos, que las que están en algodones, más de regadío y más de intentar producir más a costa de lo que sea. No sé si te he respondido bien a la pregunta. Sí, vamos. Me voy un poco por las ramas. No, pero lo cuentas todo súper bien detallado y entendible perfectamente. Sí. Muy bien. Lo si alguien único tiene dudas... Nada, se pregunta además en vuestra página web, que he podido bichearla un poco, tiene muchísima información sobre la harina y sobre los productos que trabajáis. Yo te quiero hacer una pregunta referente al trigo, porque estamos hablando del trigo, de la harina, de tal, pero realmente, ¿cuál es el proceso desde que se planta una semilla? Primero me imagino que será conocer el tipo de trigo que vas a plantar, ¿no? El tipo de semilla que vas a plantar y el terreno donde tienes que plantarlo. Claro, no todas las variedades se adaptan a todo. Aquí en Lecillena tenemos Agromonegros, que es una empresa que lleva más de 4 años, es una empresa semillera, se especializa en hacer variedades de secano. Variedades que saben que si funcionan aquí, en un sitio donde llueva un poquitito más, va a ser increíble. Entonces, la resistencia que tienen estas semillas es mayor. Por eso lo que te decía, el Aragón 03 en regadío, para bien no, porque produces mucho trigo, pero tienes muchos problemas de encamado, o sea, se te puede tumbar mucho más fácil y luego la harina no tiene ni tanto sabor ni tanta fuerza. Entonces, tienes que adaptarte muy bien al terreno. Eso es lo que deberíamos mirar más que buscar qué quiero cultivar, sino qué puedo cultivar en mi terreno, o sea, qué se adapta a mi clima y, bueno, claro, luego evidentemente tienes que poder venderlo. Pero un agricultor el otro día del mercado agroecológico me decía, yo no sé qué pasa, dice, pero sé que en mi huerto las sandías me salen bien, pero los melones no. Entonces ya me he decidido a no voy a plantar melón. Ya está. Porque no sé qué le falta a mi suelo, porque algo le faltará para que esa planta no se comporte bien. Hay que entender muy bien esas cosas. En la agricultura más intensiva no se busca la rentabilidad y busca saber a qué semilla es la que me va a dar más kilos y que se vende mejor. Es que a lo mejor no, en tu campo no funciona bien esa y solo por el hecho, y yo comprendo que la agricultura es un mundo duro, muy duro. Mi padre ha sido agricultor y mi hermano ya no quiere serlo, entonces es comprensible, sí, es así. Ya ha habido una baja, ¿no? Por parte de la familia. Nosotros ahora tenemos que buscar, también es verdad que antes se empleaban muchas más personas en la agricultura porque era un trabajo mucho más manual y la maquinaria ha hecho que se necesite menos gente y también que salgan menos salarios de los mismos campos, de las mismas 100 hectáreas, ya no da dinero para tantas casas como antes. Porque claro, la maquinaria lo ha facilitado mucho todo. Pero entonces los pequeños jóvenes agricultores les es muy difícil salir adelante. Y lo que haremos nosotros con los campos seguramente será contratar a otro agricultor de aquí que no le valga solo con su terreno y que con manejar nuestras tierras, por ejemplo, también puedan salir adelante en el pueblo en un sector como es la agricultura, porque aquí, por ejemplo, lo que se está yendo mucho en los pueblos es hacer granjas, de lo que sea, de pollos, de cerdos, de algo sencillo, porque es una integradora que te dice cómo tienes que hacer la nave, te manda los tocinos, tú los engordas y se los lleva. Es sencillo, para el medio es un horror, pero claro, cada vez comemos más carne y cada vez la queremos más barata, entonces tiene que ser más rentable. Todo es, a ver, y al fin y al cabo todo es, y yo cuando montamos esta empresa lo que queríamos era vender el pan y vivir de esto. No es fácil, pero queríamos vivir y trabajar en el pueblo, y como filóloga e ingeniera lo teníamos bastante chungo si era con nuestra carrera. Pero bueno, como panaderas aquí estamos. No está mal para llevar los años que llevamos sin saber hacer pan, que empezamos en esto sin saber hacer pan. Eso es importante también, pero bueno, ahí seguís, ¿no? Y haciendo encima una buena labor y bueno, y manteniendo un trigo que
que sí, a lo Sí, mejor si no hubiese sido por vosotras y por tu tío que en su día lo empezó, pero bueno, si vosotras no hubieseis decidido seguir con esa labor que hizo tu tío, pues pues posiblemente a lo sería mejor otra ese variedad, trigo... sí, otra variedad más perdida y es una pena. Ujú. Es una pena porque cuesta mucho recuperar luego una cosa así, porque no le pones el valor, pero claro, tienes que hacer, a los consumidores los tienes que hacer cómplices de esto, no solo querer venderlo, tienes que convencer a la gente de que lo pruebe primero, de que vea a ver qué tal le sienta, porque es verdad que una vez que pruebas este tipo de panes, es verdad que no son para todo el mundo. No son para todo el mundo siempre, pero hemos encontrado gente que nos dijo, no, yo nunca esto, nunca, y ahora es un cliente asiduo. Y otros que eran clientes asiduos que al final pues se han rendido a cosas más sencillas, digamos, porque claro, estos panes, nosotros hacemos panes, el pan más pequeño que hacemos pesa medio kilo, de normal son casi todos formatos grandes, porque son panes que al tener un formato grande aguantan bien varios días. Nosotros no hacemos barras de pan, somos una panadería un poco atípica. No hemos hecho nunca barras de pan, ¿sí? Y dices, ¿por qué? Si el 99% de las panaderías de España vive de hacer barras de pan, pues nosotros no. Nosotros hacemos panes en formato grande, que son pues para el desayuno, unas tostadas, un tal, porque son panes muy densos. Como te decía, estas harinas que empleamos tienen poca fuerza, entonces quedan las migas muy pretas, muy densas. Y aquí en España estamos acostumbrados a que el pan sea crujiente y esponjoso. Ahora ya prácticamente algunos parecen aire, coges la barra y es apenas pesa, pero la pruebas y apenas sabe y apenas dura tan poco tiempo en buenas condiciones. Y lo malo de eso, bueno, que dure o que pese o que no te sepa mucho, pues bueno, con un buen jamón y tomate, pues se arregla el pan, ¿no? Pero si el pan está mejor, también mejora la tostada de tomate con jamón. Sí, pero luego lo malo es el cómo te sienta, el cómo está hecho ese pan, qué ingredientes lleva y qué supone eso para ti. Para el panadero habrá sido más sencillo, pues emplear los polvitos mágicos, que los llamo yo, a los mejorantes panarios. Me encanta que los llamen mejorantes, porque en realidad Es mejora un tu nombre un vida. poco... No, mejora tu vida, pero el pan no mejora, mejora el aspecto. Sí, por fuera son más bonitos, pero lo importante, como las personas, está en el interior. ¿Sabes? Lo importante es cómo estás por dentro. Por fuera te puede parecer precioso ese pan, pero por dentro Pero luego no te siente igual. Mm. Ya no sé qué me habías preguntado, porque me veo mucho. bueno, nada, así que yo te había hecho la pregunta de que nos contaras un poco el proceso de la semilla, cómo Ah, se la semilla, planta y es verdad, demás, y claro. bueno, y Ya luego me... lo hemos, no, pero bueno, lo hemos Bueno, a llevado ver, por otro nosotros, camino, sí. pero nada, no te preocupes. Nosotros en campo, en agricultura ecológica se hacen cosas un poquito... Bueno, es que más que nada nos hicimos el sello de ecológico por cultivar el trigo como lo cultivaría mi abuelo, con la rotación de cultivos que te he dicho. Entonces, ahora, por ejemplo, ahora estos días que está lloviendo, ya está mi padre contento porque ya se va a poner tempero en el suelo. Tempero significa que la tierra ya tiene un poquito de humedad y puede aceptar bien la semilla. Si plantáramos ahora, le pasó a unos agricultores de Sevilla que nos compraron semilla, que plantaron en septiembre finales porque había llovido, hizo un octubre muy caluroso, la semilla brotó y se secó en el campo, pobres, y tuvieron que volver a sembrar en noviembre. Entonces nosotros solemos sembrar más en noviembre, diciembre incluso, para que no pase eso, porque ahora hace unos otoños muy largos y muy calurosos, y aunque tengas ya tempero, aunque puedas sembrar porque tienes la tierra preparada, no siempre viene bien, porque si nace demasiado pronto, ya se seca antes de pasar el invierno, porque la semilla nace, eso, en noviembre, diciembre nace, y pasa el invierno, tiene que pasar el invierno en estado de 4 hojas, que se llama, que es muy pequeñita la planta. En ese estado no le afectan las heladas. Entonces, una vez que pasan las heladas de enero, febrero, espero que este año no haya otra Filomena, aunque la nieve a nosotros nos viene muy bien, en el campo viene muy bien la nieve porque aísla el terreno de perder humedad. La capa de nieve que se hace que el suelo no pierda humedad, sino con el cierzo que tenemos en esta tierra, el cierzo seca mucho. Entonces, aunque no llueva, si no hace cierzo, bien, pero si hace cierzo aún se seca más la tierra y entonces el trigo a lo que llega marzo ya está pues como de un palmito de alto, un poquito más. Si hace mucho calor en marzo, que es lo que nos pasó hace 2 años, en marzo hizo mucho calor, subió mucho, ya creció y nació la espiga, y en mayo, el 5 de mayo, hubo una helada. Pero una helada que es que no hace falta que sea de 0,5 negativos, ya se hiela. Entonces teníamos las espigas más tardanas,
sí que salieron, pero las espigas que ya habían sacado, o sea, las plantas que ya habían sacado la espiga, se quedaron blancas, se quedaron heladas, se secaron ese 5 de mayo y ya no salió trigo. Sí, es que en el campo estás todo el día mirando el cielo y nunca sabes qué te puede pasar. Depende mucho Entonces, de... es una pasada. Y entonces en junio, cuando ya se seca, ya se ponen esos campos dorados que son tan bonitos, que pasas por la carretera y dices qué bonito está todo. Ahí es donde tenemos el miedo. Ahí es el único mes en el año en el que en mi pueblo no te puedes quejar, o sea, te puedes quejar de que llueva. En junio te puedes quejar. Durante los otros meses no, porque la semilla necesita agua. Pero en junio hay que cosechar. Y si llueve, se moja la espiga, pueden salir problemas de hongos, puede tumbarse, puede caerse trigo. Bueno, y así graniza, pues imagínate, se quedan las espigas peladas. Entonces en junio recogemos y ahora lo que estaba haciendo mi padre durante todo el verano, lo que va haciendo es limpiarlo, porque lo tenemos que limpiar nosotros, ya que no tenemos aquí cerca ninguna seleccionadora con certificación ecológica que nos pueda hacer la limpia, porque la limpieza, el trigo es cuando lo coges del campo, claro, las espigas se rompen y hay granos de otras semillas, porque en ecológico tenemos un montón de malas hierbas que vienen muy bien para crear una biodiversidad, un sistema en el que hay plagas, pero también hay depredadores. Si no hay malas hierbas, si el campo está limpio y solo hay trigo, creas un desequilibrio que no fomenta, claro, tienes que acabar echando pesticidas, herbicidas, porque creas eso, un desequilibrio que no. Sin embargo, nosotros tenemos muchas mariquitas en el campo, por ejemplo. ¿Qué hacen las mariquitas? Comerse los pulgones. Si no tienes mariquitas Mira, porque no hay amapolas, no hay otras malas hierbas, los pulgones se te comen el trigo. ¿Qué tienes que hacer? Tratar para el pulgón. Error. Pero claro, luego la limpieza es mucho más sencilla. Es como, pero eso, intentar tener limpio el campo es un poco fútil. Entonces lo que hacemos es pasarlo por una máquina que va quitando pues, las piedrecitas que ha podido coger la cosechadora y quita las pajas, los granos partidos, los granos pequeños y hacemos más o menos una selección para que quede el trigo limpio, porque luego nosotros lo almacenamos y lo vamos moliendo en el molino de piedra aquí. Entonces tiene que quedar bien limpio almacenado para eso. Y más o menos eso es lo que hacemos en un año. sí. De ese O sea, trigo guardamos una parte para sembrar y el resto para moler. vale, moléis y ya Y ya envasáis, pasa al ¿no? obrador. Y ya pasa al obrador y en el obrador ya vamos haciendo los panes y vamos probando, sobre todo cuando cambiamos de cosecha. Vamos haciendo alguna prueba antes para no jugárnosla con el pan del día. El pan que tenéis que llevar a la tienda, haces una prueba antes a ver qué tal va a ir la cosecha. Sí, es muy entretenido esa semana. Vale. Y has hablado que tenéis un molino, Eso ¿no? es, que parece muy bucólico el molino de piedra y tal, pero es todo de acero inoxidable, lo ves por fuera y no te decepciona, porque hay varios molinos de piedra que puedes comprar aquí en Europa y nosotros tenemos el de los alemanes y los alemanes son muy eficientes, pero no es que hagan las cosas precisamente como bonitas para que se vea bonito. Los franceses, sin embargo, hacen un molino que es de madera por fuera, que es por ejemplo el que tiene Jordi Morera en La Espiga de Oro, en Villanueva y la Geltrú, él tiene el de madera y Ecotambo, un chaval de aquí de Sadaba que nos hace la harina de centeno, ese también. Y esos son súper bonitos porque son de madera. Y dices, ay, qué bonito. Madera, este es acero inoxidable y muy eficiente. Es muy eficiente. Como Como los alemanes. todo. Eso es. Pero sí, el proceso del molino es muy sencillo. Es una piedra encima de otra, la de arriba gira y la de abajo no. Entonces se va machacando el grano y va saliendo la harina entera. Claro, nosotros lo que molemos es el trigo entero. Ahora en las harineras lo que se hace es refinar la harina. Los molinos ya no son además no son de piedra, no son de una piedra sobre otra, porque es la forma que más energía consume para moler trigo. En el siglo XIX inventaron los molinos de rodillo, que son dos rodillos girando así, ¿vale? Y el trigo va cayendo aquí, uno gira a más velocidad que otro y así vas moliendo. Y eso gastaban mucha menos energía y cuando hubo las grandes crisis bueno, que posiblemente ahora también estemos, grandes crisis energéticas, cuando, pues eso, en el siglo XIX es que la electricidad no era tan fácil de producir como ahora. Entonces, esa forma de moler abarató mucho el coste de la harina y pues, se pudo producir trigo a menos coste que moliendo en piedra. Pero claro, ya tampoco es el mismo producto. Lo que hacen esos rodillos es descascarillarlo, quitar la cáscara de fuera, desgerminarlo, quitar el germen, que es lo que va a dar la nueva semilla, o sea, lo que va a dar la nueva planta,
y moler la parte blanca, digamos. Y si quieren que sea integral, pueden coger el salvado que han quitado antes, la cáscara, y volver a echarlo. Pero normalmente el germen no se vuelve a echar. El germen de trigo lo venden en herboristerías porque es que es un alimento súper completo, claro, es la semilla, es lo que va a dar la vida. Tiene los aceites esenciales, tiene las vitaminas, tiene minerales, tiene muchas cosas. La parte blanca de la harina es solo hidrato de carbono, es solo eso, Le almidón, y ya quitamos está. lo bueno de la harina. Claro, pero al quitarle lo bueno también hicieron que las harinas se conservaran más tiempo, porque los aceites esenciales pueden hacer que se enrancie. El aceite, quieras que no, es lo que se enrancia. Sin embargo, si era solo almidón, el almidón no le pasa nada. Así que quitarle el germen era una forma de bajar la calidad del producto a nivel nutricional, pero alargar la vida útil del producto. Y eso es muy importante en un producto como la harina, que, que tienes que pues, poder tenerla almacenada sin que te dé problemas y demás. Entonces nosotros la harina la vamos moliendo muy poco a poco. No le damos tanta caducidad porque en verano sobre todo puede tener problemas de insectos y al no estar tratada, de insectos y de enranciamiento. Lo que pasa es que las dos cosas, esos dos problemas, son muy fáciles de ver o de oler, porque el insecto lo ves la Sí. polilla esta de la comida, Eso por ejemplo, te que a iba a veces salen preguntar. en el arroz. En los cereales Sí, suelen tener ese problema cuando están sin a, tratar. De hecho, a mí me ha pasado es un alguna vez. síntoma, sí, es un síntoma de que el producto está sin insecticidas. Pero claro, es molesto. Y el enranciamiento, que puede pasar, también pasa con las nueces. Hasta que me dijo el chaval que me vende las nueces, me dice, guárdalas en la nevera. Digo, ¿cómo no se me había podido ocurrir antes? Claro, el frío conserva, ya está. Ya no tengo problemas de que se me enrancien los frutos secos. Pero claro, la harina, guardarla en la cámara, aquí es más costoso. Y lo tenemos, ¿eh? Tenemos una nevera para la harina, porque además del molino sale muy caliente y para conseguir bajar la temperatura de las masadas en verano, que el obrador está a 36 grados, no pueden salir tan calientes. Entonces tenemos la harina en la nevera, sobre todo en verano. Intentamos tenerla todo el año para evitar problemas de insectos. Claro, es una forma cara de mantener la harina, pero es una forma en la que no has tenido que echar ni insecticidas, ni productos que puedan resultar agresivos para otras cosas. Pero ¿Y qué está podemos muy bien. hacer para mantener esa harina sin que nos salga en casa, por ejemplo? En casa en Por verano es la ejemplo, nevera. la En la nevera. nevera pero es lo mismo que le digo a la gente, digo, la fruta en invierno la guardas fuera, pero en verano la metes en la nevera. Pues con muchos productos deberíamos funcionar igual, si los queremos comprar así de limpios, quiero decir, porque si no, te va a generar problemas. Lo bueno de los dos problemas, tanto el lanzamiento como los bichos, es que se ve pronto o se huele pronto y no, quiero decir, no es un problema gordo. No es, por ejemplo, el pan enmohecido, cuando se enmohece el pan sí es un problema, eso sí que no lo tienes que comer, porque las aflatoxinas que producen esos hongos no son buenos. Lo que también es, tienes que tener el gusto, bueno, a lo mejor con el COVID, Eso te iba a decir mal para seguir comiendo. O sea, tendrías que comer más de lo... Es como que pasa con las almendras echarle amargas. mucho. Claro, sí, las almendras amargas tienen cianuro, sí, pero ¿cuántas te vas a comer? O sea, vas a parar antes de que sea un problema real para ti. Pero bueno, pero así como el moho en el pan sí tiene un riesgo para el cuerpo, ni el enranciamiento ni los insectos tienen un problema real. No vas a coger una enfermedad por ese problema. Va a ser eso, pues desagradable y vas a tener pues que tirar la harina o quedársela a las palomas, no lo sé. Pero eso, con frío aquí habíamos pensado también la posibilidad de hacerlo con atmósfera controlada, con CO2 o con nitrógeno, que son dos gases inocuos para el ser humano. Bueno, no puedes estar en un cuarto solo con CO2, pero no se evapora. Sí. El CO2 o el nitrógeno se disipa y ya está, no es un gas tóxico que no puedas consumir. Pero a la larga a nosotros nos cuesta más mantenerlos así, no salía rentable. Entonces decidimos optar por el frío, que es otra forma de conservar. Y en tu casa, a ver, los que compran 5 kilos, pues sí que igual no les cabe en la nevera, pero sitio fresco y seco siempre, eso sí. Perfecto. Pues yo tomo nota porque ya te digo, alguna vez me ha pasado y bueno, nunca he entendido el por qué era, pero bueno, ahora me la has Eso, dado tú la explicación, o claro. sea Y que a ver, en casa también, a nosotros nos pasa que en verano es cuando menos harina vendemos porque la mayoría de la gente no quiere encender el horno, que bastante calor hace en casa.
Entonces lo que hacen es tener menos cantidad de harina en casa y así ya puedes manejarte más con meterla en la nevera. Vale, te voy a hacer una pregunta y perdóname mi ignorancia, pero no lo sé y no me voy a quedar con la duda. Te voy a preguntar, ¿el molino funciona con electricidad? Sí, el nuestro sí. Sí, los hay que funcionan con agua o con viento, pero nosotros aquí no tenemos río y no, en el O pueblo sea, no se puede que poner no el molino. solamente puede haber un molino que te muela la harina, o sea, el trigo, y que sea eso, enchufado en la electricidad, ¿no? Sí, sí, ¿queréis verlo? Mira. Bueno, para los que lo vean en YouTube. Bueno, Espero pues que no nada, se me se tienen que ir vaya, a YouTube. espero que no se me vaya mucho el wifi, porque esto está más lejos, pero veréis, el molino está por aquí. Este es nuestro molino. Va a hacer un tour. Vale, Bueno, ¿veis que es todo sí. acero inoxidable? Aquí hay mucho más eco, eso sí. ¿Ves? Por aquí cae, esta es la tolva, aquí está el trigo, ¿vale? Y cae por aquí y aquí es donde están las dos piedras, ¿vale? Una encima de la otra, una gira y la otra no. Y por este tubo sale y pasa a la cernedora. Esto es una máquina en la que se puede hacer harina integral, que es la que sale directa, que es la que hacemos nosotros, pero tiene una cernedora ahí que es como una especie de filtro en el que va girando y se puede quitar un poquito de salvado. No todo, siempre va a quedar un poco amarilla la harina de molino de piedra porque quitar todo el salvado al estar molido así no es tan fácil. Pero eso, este es nuestro molino, todo acero inoxidable. La gente piensa que va a ser algo, eso, un burro dando vueltas o algo así todo de madera y de piedra. Pero no, que crea un poco de decepción a veces. La gente que viene aquí dice, ah, el molino, esto es. Y no. Bueno, mientras el producto sea bueno. Sí, al hacer ecológico y molido en piedra y variedades antiguas, piensan que el obrador va a ser también eso, de madera y vamos a tener el horno de leña y no. También tenemos el horno, este gasoil, pero hay que adaptarse también a... Sí, a ver, es que cuando montamos la panadería era, vale, ponemos un horno de leña, porque la idea es muy bonito y es otro producto. Pero claro, si no sabíamos hacer pan, como para saber manejar un horno de leña, ¿sabes lo complicado? En el programa de Canal Cocina que salimos con David Muñoz, que ese tío es un panadero como la copa de un pino, el acertar con la temperatura, cuando decía la mujer, y está, y tú lo ves y no se le puede hablar, sí. porque está concentrado en a ver si consigo que la temperatura sea la adecuada, porque encima no puedes volver a meter leña. O sea, si pero la haces además, bien... ¿cómo lo mide? Es que me pareció increíble cómo mide, o sea, invito a todo el mundo que vea ese programa porque es que era genial, o sea, yo hemos conocido panaderos que nos decían cuando se ponía el techo blanco, madre mía, pero ¿cómo? Porque claro, se va poniendo incandescente hasta que se pone blanco, pero ¿y esa temperatura? ¿Y si hoy tienes que hacer más pan? Como, o sea, yo quería un horno en el que le pudiera tener un botoncito y decir, lo quiero a 200 grados, por favor. Y no me es que eso es un estrés continuo, o sea... Claro, si ya es difícil hacer pan, saber a qué temperatura tienes un horno de 40 toneladas, que lo tienes y ahora intenta bajar, y como te hayas pasado y quemes los panes, ¿qué? ¿Cómo bajas la temperatura? No puedes bajar la temperatura del horno. Aquí abres un poco las puertas, pones el extractor y bueno, a ver, no sé lo que sí pusimos fue solera de piedra. Ahora, este año hemos comprado un horno de estos de carros para hacer las galletas, porque nos pegábamos la vida haciendo galletas, hacemos muchas galletas, y con la pala metiendo y sacando cada bandeja para 200 gramitos de galleta que había en cada bandeja, pues compramos un horno de esos y ahora las magdalenas y las galletas van ahí. El pan de hogaza sigue siendo de solera de piedra, que es verdad que le da otra textura a la parte a la corteza, queda diferente cuando el calor le viene de la piedra a cuando es un horno de estos de aire. Eso es diferente. Pero sí, ¿qué te ha parecido el molino? Me encanta, o sea, a mí que hay algo en el mundo del pan, de las masas y de todo esto que, o sea, creo que es una de las cosas que más me apasiona, y lo único, claro, que partimos siempre del problema, ¿no? Por así decirlo, de que muchas veces pues nos falla algo y no sabemos cómo hacerlo, y más, bueno, pues sin tener ningún tipo de formación, porque bueno, pues de bollería y demás sí puedo tener formación, pero de pan
Estoy como vosotras al principio, o sea, yo hago panes, pero si me salen mal, no sé qué ha pasado, no sé. Poco a poco voy, bueno, pues informándome un poquito más y aprendiendo, pero realmente el proceso Y que sí, y es pasa que no lo sé. hay muchas variantes. Cuando hacemos talleres, hacíamos talleres antes en una de las tiendas en Zaragoza, tenía 2 hornos de cocina, porque yo hacía, los talleres aquí están muy bien, pero claro, en mi horno sale todo. Ese pegante horno no tiene... Bueno, y aún así había, o sea, hacíamos todos aquí en el Obrador, cuando hacíamos talleres antes del COVID, cada uno amasaba su pan y aunque era misma temperatura, misma agua, misma harina, mismo todo, el cómo habían amasado unos u otros hacía que unos panes salieran bien o no. Una vez se me ocurrió medir la temperatura de las masas del taller. Y había una persona que tenía las manos heladas y la masa la tenía a 21 grados y la señora que había al lado tenía las manos súper calientes y la tenía a 25. Entonces, claro, la diferencia es brutal. Es que a 21 grados eso no arranca, no va a arrancar, pero a 25 se te va de madre enseguida. Entonces, vendíamos todos los panes a la vez, el de una persona salía bien, el de la otra no. Y claro, es una frustración tremenda, porque dices, pero si he hecho lo mismo. Y en los que hacíamos en las tiendas, como había 2 hornos y uno, se supone que eran iguales, pero uno funcionaba mejor que otro, no sé por qué. Amasábamos el pan entre todos y luego les daba un trocito de masa a cada uno y hacíamos como panecitos muy chiquititos. Así es algo más rápido para el taller, porque si haces una hogaza de kilo te tienes que quedar ahí 1 hora hasta que se cuece. Entonces hacíamos panecitos chiquititos y en uno nos salieron bien y en el otro no. Es como puede ser. Pues la temperatura del horno hasta tal punto, o sea, has podido hacerlo todo bien, todo muy bien y no lo sabes porque tu horno no estaba a la temperatura adecuada. Entonces unos panes subieron y los otros no. Frustrante, pero bueno, mejor que os frustréis aquí en el taller, porque así luego te pasa eso en casa y lo aceptas mejor. De hecho, está muy bien que en los talleres tengamos fallos, porque claro, si en el taller sale todo bien, no aprendes, ¿no? Lo siento mucho, aprendemos mejor de los Claro, errores, tienes que aprender de los te, errores también. te fijas mucho más y entonces así decía eso y lo has hecho todo bien y resulta que tu horno de casa no le has sabido o no te has atrevido a ponerlo más caliente o lo has abierto demasiado la puerta, se ha ido todo el calor y no, o no has creado la humedad suficiente, porque en el horno de casa es complicado crear humedad y es imprescindible para los 15 primeros minutos del pan, tiene que haber humedad en el horno, punto. Luego ya es un enemigo, es que esa es otra. Claro, lo mismo que cuando al principio del pan es algo que es necesario obligatoriamente o si no va a quedar un caparazón que parece una tortuga de lo duro que es eso y no crece y no se abre por abajo. Y dices, ¿por qué se abre por abajo? Con lo bien que le he hecho yo el cortecito por arriba, ¿verdad? Y mira que he insistido y he hecho un tajo tremendo y ahí está el tajo que no se ha abierto y se te ha abierto por debajo. Y es que si no hay humedad al principio es imposible que la corteza sea flexible y si hay humedad al final va a quedar blando como un chicle y no te va a gustar y dices, ¿por qué? Si había ido tan bien. Entonces, esos truquillos que en casa son difíciles de hacer, porque yo aquí tengo un botoncito que le doy y hace y se llena la cámara de vapor. Pero Claro, en los pero hornos, en ahora ojo, que casa, Balay creo que es el que se está poniendo ahora con hornos para panaderos y creo que van a incluir la función del vapor. Una flipada una ya que puedas hacer maravilla. eso. Y luego lo que tenemos aquí es un tiro que tú deslizas una palanca y el vapor se va por otro lado. Y no tienes que estar tú abriendo y cerrando la puerta como en casa. Tienes que estar abriendo y cerrando para que se vaya el vapor del horno, llenando toda tu cocina de vapor, que eso parece un horno, nunca mejor dicho. Entonces, son No, esos aquí trucos. el truco del agua, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, un bol o cualquier cosa que sea para el horno y le echo agua y entonces cierro Claro. corriendo. Pero hay veces que el agua, pues, tiro demasiada o tiro muy poca, o, en fin, que eso es un deporte de alto riesgo. O, sí, o se te ha secado la corteza antes porque has estado, pues eso, decorando luego, tenías una corriente de aire y no lo has visto. Yo hay muchos que les recomiendo a los que hacen pan en casa que tapen el pan con un bol de cristal. Porque si no, como están todo el rato mirando a ver qué tal va, cada vez que abres entra aire y eliminas la humedad que ha podido generar ese pan y estás todo el rato mirando, sobre todo al principio. Y como no te acuerdas de cómo es al principio también, no aprecias si está creciendo o no. Entonces dices, hazle una foto cuando nada más lo dejes y ponle algo de cristal encima para que puedas mirarlo sin tocarlo. Porque lo estás cada... A ver, en el pan es muy Buen importante cuando consejo tienes ese. que... Sí, cuando tienes que machacarlo, es que en los talleres los pobres les pasa de todo, entonces me vienen con muchas dudas de panaderos caseros. Cuando tienes que darle mucha caña,
dale mucha caña. Me acuerdo una señora que me decía un día, me acuerdo mi madre cuando hacía en la Artesa y le daba unos viajes, unos tal. Y digo, bueno, pero tu madre hacía 15 kilos de masa, tú estás aquí haciendo medio kilo, tampoco te cebes con él. O sea, una cosa es amasarlo, pero en el momento que ya lo tenían amasado, es súper complicado que dejen de tocarlo, porque está tan agradable la masa, ya te has hecho a ella, ya llevas las manos manchadas, así que ya te da igual. Y estás ahí, bien, agustico, y dices, ya, deja. Y les tengo que hacer que pongan el bol encima para que no lo toquen, porque si lo tienen ahí delante están todos. ¿Y cómo podemos saber el momento de